Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar hoy una narrativa, una live especial. Vamos a hablar de sueños. De aquí a nada va a juntarse mi compañera de Barcelona, la coordinadora de la parte toda de habla en castellano, Montse. Y espero que podamos navegar en este espacio pues sobre el mundo onírico, sobre puentes que podemos hacer con la psicoterapia somática, cómo nos puede ayudar, cómo podemos dormir mejor. Y bienvenida a Cristel, a Ana, compañeros de profesión fantásticos, amigos, amigas. Y también son muy bienvenidas vuestras preguntas, vuestras cuestiones, navegando sobre estos temas que nos interesan a todos. Ahí está Montse, a ver si se consigue conectar. Y qué bueno que estamos curiosos con estos temas. Qué bueno, Montse, bienvenida. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy feliz de volver a verte, con ganas de verte en persona, pero Sí, feliz. sí, o sea, ya empieza a ser urgente, ¿eh? Ya empieza a ser, ya no, ya, yo ya tengo mono. Sí, 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 total, total. Sí, Bueno, veo que estamos aquí conectando, ¿no? sí, Hola, mira, vamos, se van conectando. sí. Bueno, pues nada, hoy tenemos otro live de, ya no podemos decir que es la primera vez. No, ya Ya dos está. estas andanzas. Yo ya me he estrenado en casi todo. Ayer me Sí, estrené sí, en no, no, ya sé que te has estrenado en YouTube, en todo, o sea que fantástico, YouTube. fantástico. Sí. Bueno, pues no sé si vamos empezando o qué. Sí, 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 vamos empezando, vamos navegando por estos temas. Para los que Mm, están llegando, agradecerles su presencia, sí, agradecerte aquí tu disponibilidad y porque siempre es bueno estar contigo, Monse, sea para navegar por estas áreas, para que discutimos temas, para lo mm, que sea, ¿no? Es siempre un placer. Así que estoy contigo y ya me relajo y ya sé que nos vamos a divertir y a hacer cosas interesantes. sí, sí, así me pasa lo mismo, ya me quedo tranquila, ya viéndote y ya está, ¿no? Bueno, pues sí, en lugar agradecer a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Y bueno, también importante también decir, ¿no? Que si hay alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Igualmente tú al final, Mar, vas a dejar un tiempo también para preguntas, ¿no? Sí, 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 como esta parte. claro. Entonces, bueno, mi nombre es Monse. Bueno, estaré aquí acompañando y compartiendo este live. Bueno, pues encantada de la vida con María del Mar. María del Mar sabemos que es la directora del CPSB España y Portugal. Y bueno, y hoy nos vas a ofrecer un temita, ¿no? Como los sueños, el inconsciente y el trabajo con el cuerpo, ¿no? Así, un temita. No sé si nos va a dar para todo el tiempo, ¿no? O sea, lo veo así como que tendremos que alargar un poco, ¿no? Para conseguir llegar a esta temática, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? La idea de hoy, me corriges si no es así, ¿no? Vamos a hacer una reflexión sobre cuál es la función del sueño y Ujú, cómo puede ayudarnos en el desarrollo personal y en clínica también, claro. ¿no? Además, el tema de los sueños es algo que durante la historia ha cambiado mucho, ¿no? A veces así ha estado muy infravalorado, a veces muy sobrevalorado. Y alguna Sí, vez incluso tú me has comentado que en la pirámide de Maslow está considerado de una de las primeras necesidades, ¿no? sí, Y que sí, es una función vital, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de lo que es la higiene del sueño y por qué es bueno tener un buen dormir, un buen soñar, ¿no? Para cómo nos ayuda en la salud, ¿no? Todo Claro, esto. bien. Me parece muy bien, Monse. Bueno, sí, realmente, aunque se ha hablado mucho del sueño de diferentes formas, dormir y soñar son cosas diferentes, ¿no? Dormir es parte donde todavía no estoy haciendo la película, soñar es el contenido onírico, ya hablaremos de ello. Pero hablando de esto que te colocas a nivel, sobre todo, de necesidades básicas y de la importancia para la salud es enorme. Y sí, si vamos a la pirámide fantástica de las necesidades y cogemos uno de los grandes humanistas o el humanista que entró en el humanismo, Maslow, que hablaba de su famosa pirámide de necesidades, en la primera de las necesidades básicas,
estaría el comer, el agua, la sexualidad y estaría el dormir también como una de las necesidades básicas para la sobrevivencia, no solo para la calidad. Sí, de hecho, el dormir bien, los diferentes disturbios del sueño que pueda haber, despertarte muchas veces, no dormir con cualidad, complica el sistema hormonal, complica la parte respiratoria, complica el metabolismo, porque hay hormonas que solo se producen o se producen en una cantidad deseable por la noche solo. Nosotros somos diurnos, tenemos necesidad de hacer ciclos circadianos, son 24 horas. Entonces, el dormir adecuadamente te ayuda a tener un metabolismo mejor. O sea, es bueno para adelgazar dormir bien, por ejemplo, porque hay una serie de hormonas que se regulan por la noche y si no se regulan bien, pues quedan pendientes si no se trabaja tan bien durante el día. Se liberan hormonas, la nocturna de la felicidad, que es la melatonina, a una determinada hora de la noche, sobre todo después de las primeras 4 horas se liberta mucho más la melatonina, que es después la responsable por muchísimos procesos regenerativos celulares y luego hace con que también sea más fácil liberar la serotonina diurnamente. Entonces, hay muchísimos procesos psicobiológicos que necesitan hacerse durante la noche. Necesitan que ocurran en ese estado en que el sistema parasimpático está más tónico. Y eso ocurre cuando estamos pues durmiendo, realmente descansando, tanto que incluso se sabe y se habla de que a veces hay enfermedades, síntomas que se curan por el reposo, ¿no? Por el reposo, por el dormir. Y muchas veces nos hemos dado cuenta que si dormimos mejor, pues que estamos con más alegría, con más disponibilidad, o pasar la noche con fiebre y por la mañana se está un poco mejor, porque por la noche los procesos se amplifican mucho a muchos niveles. Y bueno, y los papás y mamás que me están ayudando, y tú y yo que también somos mamás, que hemos tenido bebés, unos que dormían mejor, otros que dormían peor, saben lo que significa la privación de sueño. O sea, ya esos no hace falta explicarle que el sueño que el Es sueño es vital. necesario, porque después de tener una serie de noches sin dormir o incluso meses y años se anda, bueno, todo alterado, ¿no? Por lo tanto, tener una buena higiene del sueño es muy importante y hay una cosa peligrosa en nuestros días que como trabajamos mucho y con toda esta historia estamos tirando del coche demasiado, el coche en el sentido del cuerpo, y estamos muy estimulados aquí visualmente y podemos tener alteraciones del sueño si no lo cuidamos. A veces hay mucha gente que retira del sueño o altera y se acuesta muy tarde y no respeta los biorritmos y eso va teniendo consecuencias y a veces las enfermedades, la conversión orgánica de lo que tenemos en nuestro día a día, de metabolismo, del corazón, de todos los sistemas, se queda comprometido por no dar la importancia que tiene al dormir bien. Entonces, delante de tu primera cuestión y muy, muy pertinente, dormir, descansar con cualidad de las mínimos 7 horas para un adulto es muy, muy importante. Pero muy, muy, muy importante. Vital. Sí, además eso que decías, ¿no? También cuando estamos enfermos o enfermamos o tenemos una gripe o el bichito que está de moda, la solución es descansar mucho y dormir, ¿no? Entonces es lo que regenera, no hay medicaciones, realmente Sí, sí, es sí, lo sí. que aporta otra vez la energía vital, es que estés descansando y durmiendo, ¿no? Sí, sí, descansando, durmiendo y además haciendo una especie de ayuno, porque en el Sí. tiempo en que supuestamente se está durmiendo no estás comiendo, entonces tienes las 7, 8 horas de descanso, porque además comemos mucho más de lo que necesitamos y deberíamos de tener pausas mayores, por eso ahora está de moda, como si fuese algo nuevo, el ayuno intermitente, ¿no? Pero en Sí, realidad todos los días hacemos ayuno intermitente si no cenamos tan tarde. En ciertos países se cena a las 7, 7:30, nosotros aquí cenamos 7, 7:30. Yo me tardé tiempo en acostumbrarme a cenar a las 7:30, 8, porque en España se cena súper tarde. Que sí, no no, no, me da tiempo. a las 9, a partir de las 9. 9, yo ya hoy no consigo cenar a las 9 de Sí. la noche, entonces aquí se cena a 7:30, 8, y luego tomas un té y es muy bueno para la salud tener un tiempo de espacio de casi 12 horas que no comes, que el cuerpo pues, va quemando, va haciendo la macrofagia o va haciendo una limpieza, entonces sirve para muchísimas cosas, el reposo, claro que sí. Bueno, también ahora que hablabas de la importancia de dormir estas como 7 horas, cada uno luego es cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo son estas fases del sueño? También es como toda la información que hemos tenido durante el día, cómo la guardamos, como esto de este proceso psicobiológico también, ¿no? Ujú. Importante. Sí, Un sí. poquito. Son dos preguntas, pero bueno, una a una.
Sí. Es que me vienen un montón de preguntas. Y ya hemos hablado de este tema tantas veces, es tan fascinante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que a mí me fascina y además es un tema que, bueno, ya lo hablaremos un poquito dentro de un ratito, pero trabajarlo con clientes es muy importante, incluso como proceso personal, como psicoterapeuta, ¿no? Sí, Porque, sí, bueno, esta te la guardo para después, la pregunta. de acuerdo. Bueno, pues aún una gran parte de las personas ya va sabiendo, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos varias fases durante la noche y dentro del propio dormir y soñar también tenemos fases diferentes. Y las clásicas que conocemos es que tenemos sobre todo sueño no REM y sueño REM, ¿no? Y el sueño no REM, que significa Rapid Eye Movement en inglés, REM, significa que cuando no estamos soñando, o sea, no estamos haciendo la película, aquel sueño que tiene la película, que hago cosas a veces raras, ¿no? Estoy durmiendo, estoy descansando, pero no estoy en ese estado alterado de conciencia. Estoy en el no REM y los ojos no se mueven tan rápidos. Y se sabe que nosotros tenemos de alguna forma, en una noche bien dormida, tendríamos una especie de como de 5 fases. Una noche bien dormida tendría 5 fases, en la cual hay 5 sueños, pero entre cada sueño hay fases de no REM, en la cual duermo, hago una película, duermo y hago una película. A veces las películas se entrelazan y voy cogiendo trocitos, otras veces son sueños totalmente distintos. Entonces, de alguna forma, una media hora, 40 minutos, sobre todo la primera fase del no REM suele tardar bastante tiempo. Hay personas que la tienen más corta. Y entonces esa fase prepara para el primer sueño, que es el REM, que a veces tardan más corto, 20 minutos, media hora, depende de la persona, que es donde realmente ocurre el proceso de transformación en material onírico, en que estoy haciendo la película, ¿no? Y eso va ocurriendo durante la noche. Duermo, si además me despierto en el momento en que estoy en el proceso no REM, yo no me suelo acordar de los sueños porque estoy en un periodo de descanso, de digestión de lo que he estado experimentando, pero no estoy en un periodo de contacto con el material. Entonces, no suelo me suelo despertar, pero no sé muy bien lo que estoy soñando. Habitualmente es más fácil acordarse del sueño. Sí, ocurre que me despierto espontáneamente o estoy haciendo un estudio sobre mis sueños. Si despierto en el medio del sueño no REM, que no es lo más adecuado, porque lo que queremos es, o sea, no es obligatorio acordarse de los sueños. Pero si despierto en el medio del REM, del sueño en que estoy realmente con estados alterados de conciencia, en que estoy construyendo la tal película, el movie, ¿no? La construcción de algo y hablemos por qué, ahí sí que me puedo despertar y me puedo acordar por 2 o 3 palabras, incluso las puedo escribir, de lo que estoy soñando. Pero también, aparte de haber fases no REM y fases REM, también es verdad que el sueño o la noche se divide en grandes partes y principalmente para hoy que tenemos este tiempecito simplificarlo, tenemos como 2 partes grandes durante la noche. Una primera, habitualmente las 3:30, 4 primeras horas, que es un sueño que también tiene estados alterados de conciencia, pero que ahí nuestro hipocampo y el neocórtex, hipocampo como aprendiz veloz, diurno, que se ha sorprendido, que ha recogido información de nuestras experiencias, de lo que nos ha pasado durante el día. El aprendiz veloz, que tiene un espacio más corto de memoria, tiene una memoria transitoria, va a negociar con el córtex, que es enorme, el neocórtex, con todas las memorias nuestras, ancestrales y no solo, durante esas 4 primeras horas, va de alguna forma a negociar con qué se queda para construir algo que va a ser lo que va a ser más regenerador o más importante o lo posible en las otras 4 horas. Por eso se habla 3 horas, 3 horas y media, otras 3:30, 4 para esas 10, vale 7, 8 horas de un sueño o de una noche, supuestamente para un adulto razonable. Las edades van cambiando, los niños duermen mucho más cuando son pequeñitos, luego cuando te haces mucho mayor vas encortando el REM, el no REM y vas más al REM. Bueno, varía, pero para chicas jóvenes como nosotras serían 2 fases del sueño, en la cual la primera sería más casi que decidir con qué vamos a construir el sueño, una especie de negociación o de elección, y la segunda mitad del sueño de la noche es donde habitualmente está el material más, entre comillas, interesante, que tiene más que ver con la expresión máxima del deseo de mis necesidades.
Y es curioso que la mayor parte de los disturbios del sueño de la persona que sufre insomnia ocurren en la segunda mitad de la noche o es difícil llegar ahí porque en realidad el problema muchas veces reside en que al llegar a ese lugar hay una especie de deshacerse de las estructuras de defensa, ahí voy mucho más profundo, es una especie de muerte de mi ego, muerte de mi frontera, muerte de mis, eh, de mis defensas. Y entonces ahí tengo que ir para lugares que son los más profundos. Y entonces el cuerpo le da miedo y a veces se sobresalta y el cortisol dispara. Y yo no necesito tener activado el cortisol en ese momento, lo necesito solo cuando me despierte. En ese momento necesito mucho más de tener el contacto con el parasimpático. Entonces es muy curioso preguntar a nuestros clientes cuando tienen dificultades de dormir, cuándo está la dificultad más grande. Y es muy habitual, me levanto y a las 5 estoy despierto. O sea, que duermo y luego y ver en qué fase de la vida están, qué les está ocurriendo, las transiciones es muy habitual. Esto cada uno tendrá que hacer su digestión, pero de alguna forma las fases serían un poco esas, REM y no REM, y tenemos dos fases en el sueño, una primera más de elección y de negociación y una más profunda, la última parte, las últimas 4 horas donde la melatonina está en su pico más alto. Eh, y entonces ahí es donde hay un material más complejo, más de acuerdo con lo que soy posible de hacer con ese material, ¿no? Sí. Sí, normalmente es verdad que los insomnios vienen más de decir me despierto a las 4 o a las 5 y ya no puedo dormir más o es muy difícil Sí, conciliar el sueño, ¿no? sí, Que es en esta segunda fase, ¿no? Que es donde perdemos un poco las defensas, ¿no? Como dices. sí, sí. Entonces ahí es como que entra un poco más el miedo, ¿no? Sí, el yuyu, el miedo, porque sigue conectado nuestra estructura defensiva. Es difícil conectar con ciertos, Mm, conectar con la vulnerabilidad. exacto. Ujú. Ujú. Bueno, también hay una parte que creo puede ser muy interesante que nos cuentes, es un poco también esas partes de las etapas del proceso creativo, ¿no? Porque también en la noche damos todo ese, hay unas fases que nos ayudan a todo ese proceso creativo y también tienen que ver con estas fases que decías ahora, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Sí, a mí me encanta esa parte porque Sí. hace puente con todo. Hace puente con la psiqui, hace puente con la psicosomática, hace puente con la genética, hace puente con la psiconeuroendocrino inmunología, hace puente con todo. Eh, entonces, de alguna forma, y juntando con esto que estábamos ahora hablando sobre el no REM, el REM, en que la primera fase es una forma, el proceso Ujú. creativo es el proceso por el cual yo me deparo o me conecto con algo que tengo que resolver. Y todos los días estamos resolviendo cosas. Aunque habitualmente se sabe que nos levantamos todos los días y cuando nos conecta el consciente estamos preocupados con las mismas cosas del día anterior y el 90% de nuestros pensamientos pertenecen a lo mismo de atrás, con las mismas cuestiones, con los mismos patrones y lo difícil, lo complicado y lo interesante es también transitar, ¿no? Pero el 90% de nuestro diurno es dominado por el inconsciente, de ahí que sea tan interesante estudiar el inconsciente. Y cuando hablamos del inconsciente tenemos acceso a él, sobre todo también cuando dormimos, ¿no? Cuando soñamos. Entonces el proceso creativo es muy interesante y podríamos decir que está dividido en 4 fases. Hay varios autores que hablan de las fases del proceso creativo. Estas 4 fases creo que son para mí las más interesantes. Y el proceso creativo ocurre también cuando yo tengo un dilema que arrastro hace mucho tiempo, una dificultad, una cosa que es un deseo que está reprimido. No tiene por qué ser un problema concreto, sino un estado que me causa un cierto tipo de estrés que me acompaña, ¿no? Entonces, la primera fase del proceso creativo es identificar qué es lo que me está preocupando, la identificación del problema. Y entonces ahí, cuando voy a dormir, ya mi cuerpo tiene contacto con un tema, con una sensación sobre todo, con el sistema reptiliano, está en estrés con algo, en contacto con algo que es sobre todo la sensación de desconfort, ¿no? Y entonces empieza a trabajar mi cuerpo para mí, mi mente, porque el cuerpo está sobre todo interesado en recuperar la salud. Y la salud significa recuperar el equilibrio todo el tiempo. Está intentando hacer lo mejor que puede. Entonces, la primera fase del proceso creativo es partir de un presupuesto, de una idea, de un contacto con algo que me causa una sensación de que tengo que resolverlo de alguna forma, contactar con algo. Me preocupa, preocupa, me ocupa antes. En la segunda parte del proceso creativo es cuando empiezo a tener ese conflicto
para intentar resolver, empiezo a negociar, ¿no? Es lo que se llama el proceso psicobiológico. Y el proceso psicobiológico ocurre en REM, no ocurre en el no REM. Ocurre en el REM y ocurre ya desde la primera parte del sueño, porque ya empiezo a negociar con qué voy a quedarme para hacer el sueño que más me va a ayudar o que se va a aproximar más a esa descarga, a esa nueva perspectiva, porque el sueño sirve para muchas cosas. Pero sobre todo en la segunda fase del proceso creativo, todas estas fases pueden durar la noche entera, ¿no? Estoy negociando. El proceso de la segunda fase, el proceso creativo, es la que tarda más tiempo, porque puede ir varias veces a visitarme en mi REM. El asunto que me preocupa puede ser el mismo, pero puedo soñarlo de diferentes formas, porque lo que quiere mi mente es crear algo creativo que me coloque en una situación en que no sea imposible vivirlo. Por eso sueño que vuelo aunque no pueda volar. Por eso sueño que le doy una bofetada a alguien que me molesta mucho, pero yo no se la puedo dar en vigilia. Pero estando durmiendo, yo a lo mejor en el sueño puedo estar delante de una situación en que las reglas morales me permiten que tenga una actitud más agresiva porque estoy en guerra, porque tengo que defender algo muy valioso. Entonces, ahí sí es permitido otras reglas. Es como en los juegos de Internet. Las reglas son otras. Exacto. Las reglas son otras. Entonces, juego con las reglas de lo virtual, de lo alternativo. Las reglas son otras. Y en estos estados alterados de conciencia hay un conflicto emocional y ahí libero mucho cortisol o mucha adrenalina. El cuerpo orgánico pasa, aunque esté externamente inmóvil, si soy sonámbulo me muevo, pero si no es sonambulismo, que es considerado un disturbio del sueño de alguna forma, pero si lo hago habitualmente, mis vísceras se mueven mucho, pero mi parte externa está inmóvil. El mesoderma externo está inmóvil, pero las vísceras están trabajando mucho. A veces me levanto cansado de tanto que parece que estuve corriendo, dice la gente, ¿no? Estuve corriendo. Y visualmente estuvieron corriendo, entonces el cuerpo quemó mucho metabolismo. Entonces, en ese proceso segundo, del proceso psicobiológico en que se tiene contacto con el conflicto, con la angustia, con lo que me preocupa, la parte emocional toma un espacio enorme. Entonces empieza a moverse, a digerir y a entender qué me va a ayudar más a colocar ese deseo máximo para que se pueda experimentar, porque lo que quiere el cuerpo también es descargar la carga alostática que está en el lugar a lo mejor del trauma, la mano por el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿no? Cuando hago así es cerebro reptiliano, cerebro límbico y el córtex, ¿no? Aquí está la parte de las sensaciones, ¿no? Y entonces el segundo proceso, la segunda fase del proceso creativo es el que tarda más tiempo y es donde se producen las negociaciones, el proceso psicobiológico y porque tarda mucho tiempo puede haber incluso alteraciones cuando estoy con bastante contacto con ciertas emociones o el tiempo suficiente, un ciclo ultradiano de 120 minutos, puede incluso haber cambios morfológicos o más que morfológicos, epigenéticos de forma de expresión génica. O sea, los genes no se mutan, es difícil que muten, pero pueden expresarse, haber una metilación, una alteración de algo bioquímico, porque la expresión interna y la vivencia, el cuerpo no distingue lo real de lo imaginario. El cuerpo, si yo lo creo aquí, mi cuerpo se lo cree aquí. Yo pienso que estoy corriendo y mi cuerpo está agitadísimo y me agito como si estuviese corriendo, como cuando veo una película que me asusto, cuando al final está en la tela, ¿no? Pero, ¡ay, no me asusto! Entonces, el segundo proceso dura mucho tiempo y a veces se consigue llegar al tercero, que es la tercera fase, que es el momento, ajá, el momento eureka. Eso me encanta. El momento, ¡ah, yeah, lo he conseguido! Sí. Y ese momento eureka, que puede tener interferencias eróticas, puede autoengañarme también un poquito y tal, pero es el momento en que pues me he descargado en el sueño, he podido encontrar el tesoro, he podido gritar con mi suegra, veo que mi hijo no suspende, yo qué sé, lo que cada uno había podido, y me imagino suelto en algún lugar, viviendo algo que me hace feliz o aliviando algo de mi garganta. Me acuerdo de una paciente mía que decía, en mi sueño tenía una tela de araña en mi garganta y de repente fui a un sitio mágico y debajo de un árbol vino una mano blanca y me la arrancó. Y al final no me dolió, fue un alivio. Y ella hace mucho tiempo que tenía necesidad de expresar,
de decir lo que quería ser, de ir al mundo, de ser más clara, y fue muy significativo porque fue todo un proceso de mucho tiempo y ese sueño de alguna forma casi que cerró y se pudo recordar de que la telaraña, simbólicamente, metafóricamente, como ocurre en los sueños, eh, ocurrió somáticamente también. Entonces, la tercera fase del proceso creativo es el momento del insight, el momento del eureka, el momento, ajá, es esto lo que necesito hacer. Y es el momento donde a veces la persona dice, ah, no, a mí lo que me ocurre es que yo tengo que dormir sobre el asunto, la almohada me va a ser mi consejera y por la mañana voy a saber lo que voy a hacer. Eso es porque la persona sabe que cuando duerme y descansa, aunque no le ocurra poner estos nombres que estamos tú y yo aquí haciendo, tiene un proceso creativo en que confía. La tercera fase, que es el proceso Eureka, le ha ayudado bastantes veces a cuando se despierta, a dormirse con un problema, por la mañana tener más claridad y tener una respuesta. Lo que pasa es que no es suficiente el momento creativo tercero, el momento, ajá, Eureka. Hay que confirmarlo, que es la última parte, que es la validación interna y externa, que solo valida que realmente esto que se está ocurriendo es válido cuando la sensación, nuevamente, del tercer paso del proceso creativo provoca en mi cuerpo la sensación de paz, de serenidad, que para quien conoce la teoría polivagal sería que el nervio ventral, que la familia de nervios del sistema ventral, la segunda rama del parasimpático, esté mucho más tónica y entonces la sensación de estar con intuición, más compuesto, más consistente mi decisión, siento que voy bien, siento que está conmigo esa certeza, es ese lado que es más allá de lo racional, que es una sensación de no sé cómo lo sé, pero sé que es por aquí. Entonces lo confirmo, lo experimento en mi vida y luego la vida me lo devolverá si está bien o no. O sea, son confirmaciones que vienen posterior. Dentro del sueño todavía, ya en la parte más final y luego cuando lo lanzo a mi vigilia, ¿no? Y es muy, muy interesante porque identificar eso en nosotros es también identificar cómo cada uno lo hace, ¿no? Por eso es tan interesante estudiar los sueños, no interpretarlos, sino trabajar con ellos, que es diferente, ¿no? Que es diferente. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Sí, súper. Sí, estaba pensando, ¿no? La de veces que nos vamos a dormir con alguna cosa y hacemos todo este proceso, que es como de forma automática y que bien poderle estar poniendo palabras a todo lo que hacemos, que es algo que hace nuestro cuerpo de una forma más consciente para él de lo que nosotros somos conscientes, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí que es verdad, ¿no? Que muchas veces cuando hay alguna cosa que algún conflicto, alguna cosa que nos preocupa, nos vamos a dormir pensando en esto y por la mañana tiene otra dimensión, ¿no? Sí, Esto sí, es muy importante, ¿no? sí. Y bueno, y ahora sí, y como, bueno, el sistema polivagal, pues obviamente es increíble conocerlo, ¿no? De todas maneras, y bueno, cambiando un poquito el tercio, yendo a la pregunta que yo tengo ganas de hacerte en este sentido, es como tú dices, ¿no? Es abordar el sueño de una forma personal o como un psicoterapeuta es diferente. ¿Cómo se trabaja realmente esto? ¿Cómo nos puedes contar cómo se trabaja en terapia? ¿Cómo realmente lo trabajamos para que pueda haber esta transformación consciente, ¿no? De toda esta información que tenemos en el inconsciente que está ahí toda la noche dando vueltas, que nosotros con lo simbólico, con todos estos elementos que aparecen, Ujú. podamos darle una forma que para nosotros podamos transformar, ¿no? Claro, sí. Es muy importante y es posible. Y es curioso, como tú decías al principio, que los sueños han fascinado al ser humano desde siempre, ¿no? En la época incluso de los sumerios y antes, y los egipcios, había los oráculos y en la antigua Grecia también, como lugares para transformar los sueños en mensajeros de información para tomar decisiones, futurología, como mensajeros de otros lugares, otras dimensiones y el analizar los sueños e interpretarlos se utilizaban mediadores, curanderos, profesionales, terapeutas, nuestros ancestros, ¿no? Que ayudaban pues, a contactar el mundo a vigilia y el mundo alterado de conciencia, en la cual sobre todo lo que se sabía y se sabe desde aquella época tan antigua es que hay mucha información, hay mucha información. Entonces ya se han visto como cosas raras, ya aquí la ciencia le ha dicho que no servía para nada, que es un momento solo para limpiar y para descansar. Hoy se sabe cada vez, quien se dedica a todas estas áreas sabe que no, que es un contacto con muchísimas otras dimensiones.
Pero sin duda, lo que creo que de las cosas con más seriedad que necesitamos trabajar es que también, como ha habido una fascinación siempre por los sueños, como todo en la vida, el ser humano quiere tipificarlos y quiere controlarlos y quiere hacer un diccionario de sueños. Y entonces, cuando Freud, en nuestra época más reciente, vamos a llamar así, con todo lo fantástico que él tuvo y lo que no, pues como todos los científicos y nuestros papás y mamás, que a los que le debemos todos mucho, predecesores de ciencia, de psicología, de psicoterapia, de medicina, pues intentó hacer algo con esto porque Freud era fascinado con el inconsciente y entonces Jung mucho más, ¿no? Y como era fascinado con el inconsciente, pues intentaron elaborar que con los elementos que la gente, según las quejas, el sufrimiento que traían, iban trayendo, ese análisis de los sueños, escribirlos, hacer un diario, encontrar elementos y ver, según los sufrimientos, que se repetía según las personas, las edades, el estado, el lugar donde estaban, para ver si había una correlación y se pudiese hacer algo tipificado y hacer una especie de diccionario de sueño de se sueña con serpiente, pues sueña con sexualidad. Se sueña con agua, es porque está perdiendo las emociones. Si los dientes se le caen de arriba, es papá. Si son de abajo, mamá. Si está en la gruta, es porque no tiene autoestima. Sí, bueno, una cosa así, ¿no? Entonces, diccionarios de sueños hay y además se venden como chorros. Sí, sí. Es como la astrología mal hecha, ¿no? Que la astrología es interesantísima, pero mal hecha o vuelve lo que queremos, futurología, que me diga lo que me va a pasar. Esa es la perversión del sueño, ¿no? Que me diga lo que me va a pasar para controlar mi futuro, para no tener que esforzarme en el presente y no meter la pata. O sea, no sufrir, no me duela. Tal cual. Más o menos. Sí. Y bueno, pues lamento decir que no es así tan lineal, que no me va me voy a dar cuenta de las cosas incluso probablemente más tarde, después de haberlas soñado, haberme ocurrido y hacer puentes, pero que aunque el sueño y el soñar, el contenido onírico, tiene necesidad de hacerme el contacto con lo que no ha sido posible contactar y a ver sobre todo esa descarga y esa regulación, no tiene como objetivo de foco ser interpretado literalmente o ser interpretado porque alguien creó un diccionario y aquello me va a servir. Porque la vivencia de cada persona es totalmente distinta y lo que para uno significa algo muy intenso, para otro es menos intenso, se relaciona con el papá, con la mamá, con el agua, hasta el propio arquetipo social de cada cultura puede ser muy parecido, pero cada uno lo vivencia, lo experimenta en su yo individual de forma diferente. Entonces, podemos tener un guía, podemos saber que, bueno, que en nuestra cultura la serpiente es algo asociado a algo más demoníaco, entonces la serpiente para nosotros, en la cultura más judaico-cristiana, pues si pensamos en serpientes, pues parece que, bueno, pues nos va a dar miedo, pero depende de la persona. Pero, por ejemplo, la serpiente en la cultura andina es la sabiduría. Por lo tanto, aparte del propio arquetipo, está la interpretación individual de cada uno. Entonces, más que la interpretación genérica, es la interpretación individual y devolver a la persona la posibilidad de trabajar con el material que ella propia trabaja, que elabora. Entonces, en psicoterapia somática, en nuestra de alguna forma, visión, nuestra filosofía, en que vamos intentando estar contemporáneos y siempre actualizados, el puente con entender cómo la persona construye ese mundo onírico, esa parte creativa, eso es lo que nos interesa. Cómo le llega el sueño, cómo entra y cómo sale, qué relación tiene a nivel de sensaciones, cómo se despierta, y empezar por las sensaciones antes que por el contenido. Después de las sensaciones, ir al contenido, y en el contenido dejar que el soñador las cuente en presente. Yo sueño que estoy haciendo esto, porque cuando se sueña, cuando se resueña, cuando el contador de su experiencia lo cuenta en presente, tenemos más acceso a las sensaciones y a las emociones que son mucho más somáticas. Y ayudarle a que vaya haciendo un recorrido. Hay muchas técnicas para eso, pero sobre todo ayudarle a que la sienta en el cuerpo. Si está soñando con rabia, qué forma tiene, dónde está en el cuerpo, cómo aparece en el sueño, escoger los elementos que son más significativos, que sea la persona a escoger los significativos. Bueno, pues hay una cascada, hay mucha risa, hay mucho fuego también, hay mucha gente y yo me siento con poca ropa. Bueno, pues yo creo que eso es lo que más me llama la atención de mi sueño. Bueno, pues con esos elementos vamos a trabajar. Son los elementos que llaman más la atención, pero que los elige el cliente. Esos elementos son los que están
diciendo que están hablando con sus cosas más íntimas. Y entonces ahí podemos hacer una cosa psicodramática muy interesante para relacionarnos con cada uno de esos elementos y también decir y preguntar a la persona cómo los experimenta, qué sensaciones trae, y se va abriendo todo un campo para después trabajar con la persona y decir, bueno, ¿qué tú crees que eso te ayuda o dónde lo encuentras en tu vida actualmente? El proceso es muy dinámico, muy interesante, pero no significa cuéntame lo que es, sobre todo lo que quería, ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, no es cuéntame mi sueño y el terapeuta dice, entonces eso quiere decir que está soñando con eh, peligro, con que le están persiguiendo, significa que tiene baja autoestima. Si el trabajo lo hace el terapeuta de interpretación, volvemos a dejar infantilizado al cliente y desprovisto de su capacidad de hacer él el puente con lo que lo que ha creado. Entonces, funciona aquí en el psicoterapeuta somático es sobre todo ayudar a la persona a tener contacto con los elementos creativos de su sueño. Ponerle en contacto para que los respire, para que los experimente en presente y para que poco, lentamente vaya dándose cuenta de qué le están diciendo. Porque la sabiduría está ahí, está en ayudarle a trabajar con los elementos que ha creado en vigilia. Trae del sueño y nosotros en vigilia colocamos un espacio seguro para permitir que la persona contacte con esos elementos y el proceso creativo se vuelva a dar en vigilia. Exacto. Sí, Es a veces interesante. el trabajar con las sensaciones, ¿no? Es como, bueno, pues como lo trabajo también, ¿no? Obviamente, y es como a veces cuesta y como la persona te cuenta, ¿no? Y sí, porque estaba persiguiéndolo o estaba en un momento de rabia, pero como el pasar a la sensación como es algo como que cuesta, ¿no? A veces al propio cliente, ¿no? Llegar ahí desde un lugar porque va a buscar todo el tiempo qué significado tiene, ¿no? O incluso te viene que ha buscado eso en internet y le dice que tiene que sentir esto, pero no siente eso y desmontar a veces esta película también, bueno, pues es todo un tiempo de hacer entender el sueño desde el lugar que se nos produce el sueño. Es eso, Monse, eso tienes toda la razón. Sea el libro de los sueños, sea el santo Google, la persona quiere muy rápido la información que le dé una respuesta. Y eso a veces cuando la persona le da demasiado poder al exterior, al poder a la interpretación exterior, a la cura exterior, se desconecta de su capacidad de entendimiento, de comprensión y sabiduría. Como todo va ahora muy rápido, tenemos por un lado mucha información que es valiosísima, porque en este mundo tenemos cosas maravillosas y tenemos cosas que mal gestionadas son peligrosas. Y una de las cosas peligrosas es el exceso de información que entupe mi propio contacto con mi realidad. Tengo tanto y me entupo tanto de tantas posibilidades que me desconecto de mi propia capacidad creativa de crear una mejor respuesta con los elementos internos y dar espacio a mi proceso intuitivo, creativo y resiliente y que regenera a que yo le dé calma. Por eso es muy bueno ralentizar. Date un tiempo. Respira un poco con ese elemento que ha venido de tu sueño. ¿Has leído qué puede significar eso? Ok, ya tenemos esa información. Yo trabajo mucho así y yo sé que tú también, que eres un excelente psicoterapeuta. Hemos trabajado mucho juntas. ¿Cómo? Date un tiempo. Date un tiempo, eh, date un tiempo de estar más en contacto con eso. Ese tiempo de espera, vamos a ver, mirarlo más un poquito. Solo el hecho de vamos a mirarlo más un poquito, respira un poco, dale espacio para que emerja a veces lo que está tapado. Esta cosa de dar un tiempo ya es terapéutico porque está todo y la gente viene buscando soluciones. Quiero que me resuelva mi problema. No veo resultados. Parece que todo es coaching, ¿no? Hasta los propios coach están cambiando su trabajo porque se han dado cuenta que tienen que ir más de otra forma. Tenemos muchos alumnos que tuvieron la primera formación o se trabajaron mucho en coach porque esto no es una cosa de solo decisiones y es mucho más complejo, pero es fascinante la persona darse cuenta de lo que ha construido dentro de sí en ese estado alterado de conciencia. Es un proceso de cura, es un proceso de healing, de sanación, es un proceso que le ayuda y para eso es un proceso que necesita ser mirado sagradamente, con calma. Ha sido producido en un estado con el superego descansando, con todas las estructuras medio que también no tan activas, por lo tanto es un material precioso.
es The Precious, del Señor de los Anillos, pero mucho más simpático, ¿no? Es un diamante, necesita ser mirado, que cada vez que veo a mis hijos, estamos siempre con cachondeos aquí, como estamos siempre juntos ahora, entonces Sí, la claro. diversión es imitar personajes de, somos todos muy histéricos, imitar personajes del teatro, que es medio que onírico también. Sí. Entonces vamos creando cosas y entonces cada uno de ellos, y eso del Precious lo tengo aquí ahora metido porque están cada vez más complejos. Muy bien. Así que sí, interpretar no, pero trabajar con sí. Interpretar puede ser incluso confuso, puede confundir a la persona. Si yo Sí, coloco totalmente. demasiada interpretación puede confundir, la verdad que no sé. Sí, sí, totalmente. Sí, Ujú. porque se va de lo que es en realidad es como eso, ¿no? Ser conscientes de que es un mensaje del inconsciente, con lo cual no hay nada escrito fuera porque es algo nuestro. Es algo Entonces, nuestro. esto es algo como que yo lo repito muchas veces en consulta por eso, ¿no? Por no ir a buscar la interpretación, porque realmente es un sueño nuestro, ¿no? Y no hay nada que, bueno, pues como tú decías, la serpiente puede ser algo que nos da una mala sensación porque culturalmente lo vemos como mal, pero bueno, pues los andinos, para ellos es bueno. Sí, sí. Entonces, bueno, y puede salir, ¿no? La serpiente y estar, porque a veces también algunas personas dicen, es que ha salido esto, pero yo me sentía bien, es raro, ¿no? Con esto. Eso. Sí, claro, porque es tu sueño, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? De sacar esta parte de que es algo muy interno nuestro lo que ocurre en el sueño, ¿no? Ujú, sí, sí. Y eso de lo que, la interpretación que hacemos de lo que debe ser bueno y mal. Otro día una paciente mía que es muy, se siente muy con poca fuerza, muy frágil, sintió que en uno de sus sueños, que además se acordaba, estaba estrangulando a un ser muy malo y que ella lo estrangulaba y que terminaba matándolo. Y ella es muy religiosa. Me decía, y yo asesiné a un ser malo, yo no puedo matar, eso es malísimo. Pero el caso es que me sentí tan bien, entonces no sé qué hacer con esto porque me sentí viendo de que soy mala persona. Y yo, calma, en la película de tu sueño la cosa no era si era un ser malo, a lo mejor conectaste con tu fortaleza. ¿Qué sentiste? Oh, me sentí súper fuerte. ¿Qué más sentiste? Me sentí poderosa. ¿Qué más sentiste? Me sentí que estaba haciendo justicia. Ahora me estoy dando cuenta que me sentí que eso hacía con que a lo mejor otras personas no sufriesen. Ah, bueno, o sea, es lo literal, ¿no? Lo literal o no literal, la interpretación. Ayudar a la persona a no quedarse con la foto, sino, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué crees que eso significa para ti? A mí me gusta mucho hacerlo de la forma socrática, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué será que tiene que ver conmigo? ¿Qué crees que tiene que ver contigo? Bueno, y de repente me pasé y me volví loca. Eso debe ser malo, ¿no? ¿Crees que es malo? Sí, sí, totalmente. ¿No? Sí, Ayudar. no, lo importante de eso, ¿no? De poder dar ese espacio también a sentir estas cosas que no está el ego de ahí con esa fuerza y poder pues entender que esto es una parte liberadora nuestra, ¿no? Y que transforma una parte en sí, ¿no? Y que, bueno, pues que en vigilia hay cosas que no se pueden hacer de pegar a alguien y queda un poco así, pero bueno, que es un descanso hacerlo por la noche, ¿no? Sí, es un descanso porque a lo mejor no es pegar, es liberar algo que está Sí, es frustrado. liberar, sí, sí, Es sí, es liberar liberar. algo y no es pegar porque no voy a hacerlo después, Sí, no, no. Por ¿no? supuesto, es liberar, sí. Es liberar algo que está contenido, cargas que se han quedado. Hay muchas formas, muchas posibilidades. El sueño tiene muchas aplicaciones, por eso existe desde siempre y necesitamos todos de él, por mucho que queramos quitar horas del sueño, todo el mundo necesita dormir. Entonces, es creativo, es interesante, es un área para explorar, sin duda, y es muy bueno ayudar a la persona a que se permita expresar lo que sueña por macabro, absurdo o tonto que sea, porque viene ya con una crítica. He soñado una cosa más macabra, no la puedo contar. O como si fuese un secreto, ¿no? Ya los secretos y las cosas que ha saltado alguna regla ya son difíciles, ¿no? Y no son obligatorios. Trabajamos con la sensación, no es obligatorio contarlo todo. Esta idea también de la terapia, que te lo tiene que contar todo, que te tiene que contar lo que le dé la gana contar, lo que le sea posible contar, pero sobre todo trasladar con nosotros su sensación para que podamos ser agentes de sostén, ¿no? Y luego la información vendrá o no vendrá, pero podemos trabajar incluso simbólicamente, sin obligarlo a que cuéntelo todo, lo cuente todo. Pero el permiso para nosotros propios, decirle, puedes soñar todo, es humano.
y es saludable que puedas experimentar en estados alterados de conciencia el espectro humano todo, la luz y la sombra, lo peor y lo mejor de ti, y que lo abraces como parte de tu humanidad y como información de tu fuerza, de tu rabia, porque es una parte de ti. Y eso es, legitima, ¿no? Legitima. Sí, sí, totalmente. Ujú. Sí, luego también hay una cosa, ahora estaba pensando, cuando empiezan a veces a hacer procesos terapéuticos, la persona, bueno, yo es una cosa que pregunto mucho, si la persona sueña, cómo duerme, un poco, bueno, esta parte yo la pregunto mucho. Y me dice, no, yo nunca me acuerdo de mis sueños, yo no sueño nunca, ¿no? Y curiosamente al poco tiempo vienen sueños, vienen imágenes, ¿no? Pero a veces del sueño se espera que venga toda una película y a veces es solo una imagen o una sensación, ¿no? Sí, muchas Entonces, bueno, es como, bueno, un poco pues reforzando, ¿no? La parte del sueño y el dormir, cómo abre y hace ese contacto con el inconsciente, ¿no? Porque luego nos empieza a mandar esas imágenes durante la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es obligatorio, es muy bueno eso que has dicho, Monse, porque no es obligatorio para ser una persona saludable acordarme de mis No, sueños. no. En realidad, los sueños no tienen que o sea, si trabajan bien para mí, y claro, el problema está que no siempre se trabaja bien porque estamos intoxicados, comemos tarde, tenemos un montón de cosas para resolver. El proceso creativo tiene mucho para trabajar porque tenemos un montón de información. Nuestra vida complicó o nos complicamos mucho, ¿no? Entonces, tenemos mucho material para trabajar, como muchos archivos, es como tener la casa llena de papeleos para resolver, por lo tanto, una cuestión por una noche resolver todo. Mucha acumulación en los cajones por aquí. De mucha Sí. acumulación, pero sin duda es un contacto fascinante con las posibilidades. Es un contacto con la posibilidad de contacto con partes de mí y que me afecta a la biología, me afecta a la conciencia y que su trabajo en realidad, si no tuviésemos tanta sobrecarga, ni siquiera sería para acordarme de los sueños, porque tiene principio, tiene medio, tiene fin, se ha trabajado bien, me levanto bien, me siento bien y el proceso creativo lo tomo como el resultado. Me levanto y de repente el proceso creativo, ya sé lo que hacer con aquella cosa que me preocupaba cuando me fui a dormir o de aquello. Y me siento que la cosa fluye, que mi vida fluye. Entonces, ahí si yo tengo el conocimiento de que mis sueños y yo mismo estoy cuidando de mí, sé que durante la noche mi cuerpo y mi mente trabaja para mí. Y no tengo que obligatoriamente acordarme. Ahora, todo el mundo sueña. Cuando no me acuerdo es porque tienen a lo mejor a veces la suerte de dormir como piedras. Exacto. Cuando se duermen, no se duermen, se mueren. En realidad, casi. Yo soy un caso de esos. Yo me tengo Sí, que yo poner también. para acordarme de mis sueños. Yo, pasado el momento del aire, que estoy cayendo, mi marido muchas veces me dice, ¿cómo es posible que tú duermas tan rápido? Y digo, "Cariño, estoy cansada, hago muchas cosas, pero ¡puf! Bueno, con esto Sí, de la sí. pandemia, al principio, los primeros meses, con tanto internet, hubo un poquito de disturbios del sueño y luego ya Sí, sí. arreglé. Le ha debido pasar a mucha gente, pero ahora ya estoy. Pero yo me muero como una Sí, piedra. sí, yo también Tú estoy. también, yo lo sé. Yo también soy de las que me muero. No me da tiempo a arroparme que ya estoy durmiendo. Pero bueno, la verdad es que si no duermo porque hay alguna cosa, en alguna ocasión, realmente pues, se nota, ¿no? Esta higiene del sueño que hablábamos al principio, la importancia, ¿no? Como la tranquilidad que da y el orden, ¿no? También interno, la claridad, ¿no? Es como todo esto se pierde realmente. Bueno, al menos yo lo pierdo cuando Sí, todo esto se me mueve un poco más de la cuenta, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Mm. Ok, no Bueno, sé, pues no sé si no alguien quiere sé hacer si una hay. pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Esto también son temas que trabajamos mucho y cada vez más, y es una cosa que está siendo ampliada también en el programa, que son tantos temas. Cómo trabajar Mm, con los sueños, cómo trabajar con los sueños y cómo trabajar con lo simbólico, porque a veces son los sueños del estado alterado de conciencia, pero son también las fantasías que se trabajan de la misma forma. Cómo cada uno mm, construye las fantasías en vigilia, el mecanismo es muy parecido para después entender cómo construimos nuestros sueños, porque la mm, parte inconsciente de los sueños es la expresión máxima del deseo. Y el deseo también está durante la vigilia. Como soy dominada por el 90% de pensamientos inconscientes, cuando se me va el complicómetro, o creo mm, fantasías mías, también estoy trabajando con esa parte y se puede trabajar mucho. Hay personas que descansan durante el día, aunque no duerman, yéndose a su mundo para fantasear, ¿no? Hay personas que sí. no.
¿no? Entonces, ese lugar de crear escenarios posibles crea pues, una posibilidad de evadirse de la realidad y de tener un contacto muy propio en que se controla lo que se quiere tener o experimentar. Y durante el sueño el proceso es parecido. Entonces, trabajar con eso clínicamente es muy, muy importante. Saber qué proceso psicobiológico, consciente, inconsciente, cómo ayudar a la persona a conectar con esa parte, cómo construye la fantasía, la narrativa. El proceso creativo es súper importante en clínica. Es un área que no debería estar en todas las modalidades de psicoterapia porque forma parte del día a día. Sí, totalmente. Tal Ujú. cual. Más tarde o más temprano es algo que se tiene que abordar con los clientes, ¿verdad, Monse? Preguntar casi Sí. cómo duermen. Tipo mamá, Sí, ¿duermes bien? sí, ¿Comes bien? ¿Te hidratas sí. bien? A veces cuando lo preguntas te miran con una cara de diciendo, "¿Mm?". Y nadie me pregunta cómo duermo, ¿no? Pues sobre todo es como nadie me pregunta cómo duermo. Sí, sí, Mm. sí. Pero Cosas es básicas. increíble la de personas que te dicen, no, yo tengo insomnio de siempre. O sea, es como también muy normalizado, ¿no? Sí, 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 sí. Y Sí, a mí demasiado. esta parte me sorprende, ¿no? Porque, pues como he dicho antes, yo si no duermo una noche, la siguiente duermo mucho porque es como que recupero, ¿no? Pero Ya. esto yo no me imagino sosteniéndolo en el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque hay gente que lo cronifica y incluso cuando hay disturbios del sueño severos se pueden alterar. Trabajando muy bien toda la parte parasimpática se puede alterar. Yo he hecho muchos trabajos con eso y la gente mejora mucho su cualidad. Pero el problema también muchas veces es que la persona piensa que es así. Yo tengo insomnia, mi madre tenía, mi abuela también, somos así. Soy Sí. ansioso, soy diabético, soy una cosa, soy un síntoma y bueno, pues es como si formase parte de mi apellido. Y entonces es tipo, no puedo hacer nada. Y cuando se estanca la creencia de que no puedo hacer nada, se cristaliza. Sí, Y- yo lo que siento es que muchas veces está estancado en que esto es así. O sea, sí, yo duermo poco, o me despierto mucho, o siempre me despierto a las 5, o me cuesta dormirme. Bueno, cada uno tiene su patrón, ¿no? Y eso es normal. Despertarme 10 veces a la noche, pues normal. Y me, pero bueno, pues una temporada pues puede ser, pero es como no normalicemos esto, ¿no? Porque, bueno, te perjudica en realidad, ¿no? perjudica mucho, perjudica el proceso creativo durante la noche, durante el día, la irritabilidad, la baja tolerancia, la ventana de tolerancia se acorta, la gestión del trauma empeora, la gestión de la Mm, acidez empeora, la acidez del cuerpo, la mm, gestión de la parte hormonal empeora y la parte inmunológica también baja. Es más fácil mm, estar inmunodeprimido, la persona mm, altera su flora bacteriana, el microbioma también se afecta porque el mm, microbioma, los 2 kilos de bichitos que tenemos en nuestro cuerpo también necesitan que estemos en otro estado para que ellos también puedan hacer sus sí, ciclos. mm, Entonces, en realidad, afecta mucho más de lo que podemos imaginar. Los mm, especialistas del sueño, mm, médicos que se dedican a esto de una forma muy seria, estudian mucho, es tipo, o sea, se echan las manos a la cabeza cuando vienen casos de insomnias graves, porque tipo es, vamos a poner a esta persona a dormir. Y no es por casualidad que cuando hay casos muy graves psiquiátricos o en muchísimos lugares, no ponen a la persona primero a dormir. Aunque a veces la ponen muy medicada, pero primero la ponen a dormir y después empiezan el tratamiento, porque primero hay que reparar, primero hay que poner a la persona a dormir, primero hay que poner a la persona en reposo, en descanso. ¿Cuántas enfermedades, como hablábamos al principio, se reparan porque el cuerpo para de estar para afuera, se queda más para adentro y se preocupa en metabolizar y en estar en estado basal, estar en otras ondas electromagnéticas y entonces estar mucho menos en alfa, mm, estar en esas, mucho más dinámico con las 4 tipos de ondas que hay y hacerlo de una forma más dinámica. Eso afecta a toda nuestra neurobiología, a todo nuestro consciente y además el cuerpo se cree y se relaciona conmigo diciendo me estás cuidando bien y me mm, responde mejor, mm. ¿no? Sí, sí, responde muy rápido a eso. Sí, sí. Descanso, responde muy rápido. Ujú. Me acuerdo de un paciente mío que decía que con insomnio y con trastornos del sueño y se levantaba por la noche y comía y en fin. Decía, no, no, yo no duermo ni voy a dormir nunca bien, yo duermo así, sudo mucho, 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 me despierto cada 2 horas, luego duermo 5 horas más o menos y soy así. Y entonces una de las cosas que nos comprometimos los dos, y digo que vamos a trabajar todo lo que sea posible, trabajar, pero el sueño va a ser una de nuestras prioridades, dormir mejor. ¿Cómo? Sí.
¿Tenemos acuerdo? Bueno, vale. Es que, bueno, si yo durmiese bien, me vuelvo imparable, me vuelvo superhombre. Y digo, bueno, por lo menos ya me he dado cuenta que en algún lugar de ti ya sabes que es algo que te está molestando mucho y que lo has normalizado, pero que sería muy interesante. Y dice, sí, pero es que yo no me he creído nunca que podría mejorar mi forma de dormir. Y lo hizo. Y eso le trajo muchísimos beneficios que fueron poco a poco dándole más estructura, más capacidad de tener tolerancia, más creatividad. Y luego las muchas cosas que fue construyendo después, no solo fueron porque fue durmiendo mejor, fueron por toda una conjunción de cosas, pero el propio me dice, de hecho, ahora que ha pasado 1 año y medio, 2 años, desde que ya puedo dormir con mucha más calidad, me doy cuenta de que hay una especie de antes y un después en todo lo que he ido ganando y de hecho el dormir yo no lo contabilizaba como una gran interferencia. Ahora me doy cuenta cuánto es importante. ¿Mm? Sí, sí. Sí, esa normalización que decíamos y lo importante que es. Bueno. Oye, Mira, nos saluda Andrés, Andrés. Andrés, que un gusto para nosotros también verte por Andrés, aquí. maravilloso. Te echamos de Sí, menos. sí, mucho, mucho. Sí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Posiblemente surgen más tarde, es un tema Sí. también. Y además estamos en el momento de preparar de aquí nada del sueño. Sí. Estás pensando cómo dormimos, cómo está todo, ¿no? En nuestra parte de sueño. Quien vea esta live ahora va a soñar con nosotras, Monse, va a ser de las últimas cosas, o va a tener pesadillas, no sabemos. Sí, exacto, es lo que te iba a decir, o pesadillas, porque somos la última información de la última información que está llegando. Entonces, bueno, será en este proceso de hablar, ¿no? La amígdala y el neocórtex, a ver dónde nos ponen. Sí. Bueno, quién sabe, como es viernes, aunque no podemos ir a ningún lado, casi ningún sitio, porque estamos de toque de queda y todo eso, no nos podemos ir de juerga, por lo tanto, sí, seguramente, a no ser que se nos metamos una película muy intensa, vamos a hacer para quien nos está viendo ahora, una de las últimas cosas en vigilia. O sea, que esta noche estaremos en la casa de la gente, Sí, tendrán que sí. conocer Bueno, no elementos. sé si bueno, vamos a ver qué mensaje recibimos mañana, si se han levantado con buena sensación o con mala sensación. Además, Bueno, una cosa no, pero... muy interesante que a mí me gusta mucho y ya está ahí cerrando, pero que la gente dice, yo he soñado eso pues porque lo vi el día anterior o porque lo vi en una No, película, pero eso no tiene nada que ver. Una cosa me gustaría dejar, todo lo que se sueña, todo, es elaborado con el material que tengo disponible, fresco y no tan fresco, para sentir lo que necesito sentir. Y si es del cotidiano, es porque me sirve. Entonces, si sueña con nosotros, con algún gesto, con alguna palabra, es porque algo de lo que hemos hecho, lo que representamos, le sirve para construir lo que tiene que construir. ese. O sea, no es que sea cotidiano, es que me sirve para lo que mi inconsciente necesita construir. Y lo coge, Qué bueno esto. ¿sí? Así que nos Sí, coge. sí, súper bueno, Usarlo. súper bueno. Si sirve que nos... Yo me dejo, ala. Que Bueno, sí, 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 nos usen, nos usen. Bueno, pues nada, no sé si para mí un placer, Mar, estar aquí como siempre y acompañarte en estos live. Bueno, como siempre es un momento de aprendizaje. Y ya sí. sabes que tengo esta locura que me gusta ir aprendiendo constantemente, pero bueno, esa parte, vamos a dejarlo con la oral o como quieras, es igual, esto hablaremos otro día de esas Con la partes. curiosidad y con las cosas que nos gustan las dos hacer juntas. Curiosidad mucha. Sí. Y bueno, y que Y está nada, bien y que esto sirva para que aprendamos juntas. Y bueno, y la nueva promoción, la 9 en B-Learning para marzo está abierta, o este es uno de los sí, temas que trabajamos. Sois sí, bienvenidos a pedir información. El grupo está quedando precioso, buenísimo. sí, El sí, portugués ya sí, cerró, el portugués ya sí, cerró. Ahora vamos a abrir otro en mayo, pero el de habla española está abierto sí, en mayo. sí, no, no, además se está construyendo un muy buen grupo también, o sea que bueno, y Y nada, Susi Berta, que es la profesora asistente además de ese grupo, sí, fantástica. Berta, un placer. Y nada. Bueno, pues sí, cualquier persona, si necesitan información, ya saben que pueden mandar un mail y pues, sí, respondemos lo antes posible y ahí estamos para resolver las dudas o cualquier cuestión que haya. ¿Mm? Muy bien. ¿Vale? Bueno, Pues sí, pues creo que un misión beso. cumplida. Mm.
Un abrazo muy grande, un beso y mucha gratitud a todos los que estuvisteis presentes y los que vais a verlo más tarde, que sé que estas cosas funcionan también así. Sí, Y sí, muchísimo. bienvenidos todos los comentarios. Vamos a agradecerte como siempre, A tú ti. todo y volverte a decir lo que te dije al principio. Te echo mucho de menos Sí, yo físicamente. también. Y a ver si lo presencial ya empieza a ser parte más habitual al menos, ¿no? Sí, sí. Sí. No Bueno, estamos con distanciamiento social porque estamos muy conectados, pero estamos con distanciamiento corporal y sí eso se nota. ya hace falta, ¿no? Sí se nota, se nota. Pero seguiremos adaptándonos a esto y aprendiendo juntas. Te quiero, Yo muchas también, a gracias. todos, un abrazo y nos vemos en el próximo. En el próximo, Pronto, nos vemos pronto. estaremos por aquí. Venga, un abrazo. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes, Bye. buenas noches. Chao, chao. Adiós, chao, chao.